Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 4 de junio del año 2025. Hemos iniciado el segundo semestre de este año. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, les decía, estamos entrando al segundo semestre de este año 2025. Muchas cosas por meditar, muchas cosas por hacer y otras por iniciar. Siguiendo con los temas que hemos venido tocando en los últimos programas, encontré un título interesante de un libro que me llamó la atención y me permitió estudiar un poco estos conceptos. Habla de el arte de la quietud en un mundo agitado. Y qué tan tranquilos estamos nosotros. Entender que nuestras vidas son desafíos, pero existen muchas tormentas en la vida que tenemos que aprender a superarlas y tenemos que aprender a regularizar nuestro tiempo y comportamiento. Las tormentas que más nos afectan son el estrés laboral, los problemas personales, los problemas económicos, los conflictos interpersonales y también las pérdidas. Cuando me refiero a pérdidas es cuando perdemos un ser querido, un amigo, un compañero. Nosotros, si consideramos el primer día de trabajo de nuestra vida, regresen a ese día. ¿Qué se sintió? Yo recuerdo, yo tenía 14 años y la primera vez que fui a trabajar, que trabajaba con mi padre, pero una de las cosas que más nervios y angustia me sucedió es cuando conocía a las personas, por una razón muy sencilla. El más joven me doblaba en edad y, claro, yo era un muchachito que tenía que adaptarme a ellos y siempre hubo y siempre ha habido ese sentido de superioridad, más aún cuando yo era el hijo del jefe. Entonces, aparte de que querían adularme, como conquistarme como amigo, la desconfianza que yo tenía de ellos partía por una situación que mi padre me dijo: mira, cuando eres el hijo del jefe, todos van a querer estar contigo. Asume tu posición. Me grabó esas palabras: asume tu posición. Luego, después de un tiempo, años, le pregunté qué me quiso decir con eso y me contestó. Pero bueno, esto hacía que yo sea un tanto resistente a dar mi amistad y a recibir la amistad de ellos, porque consideraba que ellos eran interesados en conocerme. Esto, con el tiempo que fue pasando, me fue demostrando otro tipo de comportamiento. No con un sentido de superioridad, sino un sentido de igualdad. Es decir, yo no soy más que ellos,
ni soy menos que ellos, soy igual a ellos. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo una función como empleado y ellos eran mis compañeros de trabajo. Y con el tiempo se fue rompiendo esa rosca de desconfianza, de incertidumbre, pero recuerdo perfectamente mi estado de nervios. Más que nervios, era mi estado de ansiedad. Estaba llegando a un mundo desconocido. Y como cuando llegas a un mundo desconocido, todo es nuevo, obviamente que tienes un problema que es el sentir temor y empezar a protegerte. Ese tiempo primero en que estaba con esta serie de dudas se convirtió, a mi modo de ver, en un estrés laboral. Con el tiempo que fui conquistando, fui creciendo porque eso era parte de mi vida. Yo tenía que demostrarles, me lo decía siempre a mí mismo, que yo no soy ese muchachito que está parado en una esquina esperando que todo le caiga. Yo tengo que actuar y tengo que hacer las cosas por mi cuenta. Y empecé a jugar el papel que me correspondía. Obviamente, cuando ellos determinaron que yo era, no era un adorno, no era un trofeo, era el hijo del jefe, sí, pero tenía mi propio comportamiento. Entonces paso a ver los problemas personales. O sea, vencido el estrés laboral, vinieron los problemas personales, que era adaptarme a un nuevo estilo de vida. Yo estudiaba en el colegio, entrenaba basquetbol y tenía trabajo, pero mis compañeros de aula, mis compañeros más queridos, ellos se pasaban toda la tarde conversando, vagando, paseando, haciendo deberes, tareas, etcétera. Y a mí el tiempo se me reducía porque yo había decidido y mi padre aceptó que yo vaya a trabajar con él. Los problemas personales se vieron tuvieron repercusión posteriormente. ¿Cuándo? Cuando yo empecé a ver una vida real, una vida de ver que la gente bebía, por ejemplo, que iban a lugares poco convenientes para mi edad. Sin embargo, guardaba comportamiento. Estos problemas personales se ven reflejados después, algún tiempo después, con el tema del alcoholismo. Y por otro lado, surge también cierta hegemonía y cierta transformación de sentirme con mis compañeros un poco superior. ¿Por qué? Porque había madurado más que ellos, porque podía ver las cosas de una manera distinta, pero principalmente porque en mi bolsillo llevaba el dinero que me había ganado. Y ese dinero me lo había ganado trabajando fuerte. Nadie me regaló nada. Y recuerdo que cuando gané mi primer sueldo o mi primera quincena, muy sabiamente mi padre me dijo, a ver, vamos a sentarnos, yo tengo aquí el dinero que en esa época pagaban en efectivo, en sucres. Tengo aquí tu quincena, pero vamos a negociar. Desde que uno empieza a trabajar y tú tienes tu trabajo, aquí no puedes vivir gratis. Primer golpe en mi incertidumbre económica. Escoge luz, agua o teléfono. Me dio chance de escoger la de menor valor, que increíblemente en esa época era el de la luz eléctrica. Y habiendo escogido la factura, me dijo, bueno, esta va a ser la factura que tú vas a pagar todos los meses. Tú me puedes dar a mí o quincenal o mensual, porque yo era un menor todavía, entonces no podía manejar, pagar. O sea, no podía, no sabía ni dónde quedaba la empresa eléctrica.
en esa época era Emelec. Y por otro lado me dijo, tampoco voy a costearte los estudios, porque ahora los estudios son tu responsabilidad, porque tú escogiste y quieres trabajar, pero tu principal deber está en estudiar y graduarte e ir a la universidad. Entonces mi esquema económico, mi certidumbre económica, empezó a tener una forma que fue obligación. Tenía mis obligaciones. Y claro, con el tiempo me molestaba, pero una vez que empecé a tomar el sentido de que yo estaba pagando mis estudios, por lo tanto tenía que esforzarme en estudiar, y así fue. Y por otro lado, que yo pagaba, me ganaba el derecho de vivir porque estaba pagando la luz de la casa. Esto derivó también en conflictos interpersonales, porque yo me sentía mucho más maduro que mis compañeros. Entonces, cuando ellos querían ir a un cine, por ejemplo, y eran todos revoltosos, yo veía la forma de manejar las cosas un poco más en el orden que correspondía, porque empecé a encontrar que el tener deberes, derechos y obligaciones en mí había plasmado y que yo estaba madurando no solamente mentalmente, no solamente económicamente, no solamente físicamente, sino que adicionalmente había tomado responsabilidades en mi vida. Tiempo después, preguntándole a mi padre cuando me dijo, cuando yo recién entré, que me iban a asediar los compañeros mayores que yo, le pregunté por qué. Me dijo, porque ellos tienen un estilo de vida distinto al tuyo. Ellos son hombres que tienen sus hogares, tienen sus hijos. Hay uno que tiene dos divorcios, ¿ya? Y lo que yo quería advertirte, fue como 15 años después que le hice la pregunta, yo lo que quería advertirte es, no tomes malas costumbres de los demás. Abre tu camino para tu caminar. Dentro de eso encontré también ese significado y me hizo regresar a ver el pasado, que es la que yo anhelaba. No era solamente poder tener dinero en el bolsillo, no era solamente los fines de semana tener para pagarme yo el cine y ir al cine que yo quería. O si nos juntábamos con los amigos, yo pagaba mis helados. Ellos tenían que recibir el dinero de sus padres, la mesada o la semana para poder utilizar dinero. Yo tenía mi dinero en el bolsillo y quería tener algunas cosas como para poder decir, estoy invirtiendo mi dinero o gastando mi dinero. Pero era bastante ahorrativo. Esas tormentas de la vida y sus desafíos que empezaron para mí tan temprano, posteriormente me fui dando cuenta que estos ciclos, estos de estrés laboral, personal, económico, interpersonales, se repetirían, pero ya con un sentido de madurez distinto. Perdón que hable de mí, pero es lo que sé. Entonces, empecé a tener esa madurez. E incluso yo me acordaba cuando jugaba básquetbol. Al principio era muy tímido. Luego yo decía, yo quiero jugar. Me he ganado el puesto. Claro, tenía que pelear con algunos que eran mayores que yo y que realmente eran buenos jugadores. Pero fui tomando responsabilidades en el equipo porque demostraba madurez.
tanto en la pérdida como en la ganancia. Motivación. Todo esto jugó siempre a mi favor y hasta el día de hoy considero que lo mejor que me pudo haber pasado es haber entrado a trabajar en el año 1964. De ahí no paré hasta el año 2012 que me jubilo. 2013 me jubilé, pero trabajé hasta el 2012. Entonces, puedo decirles que hay realidades que son inevitables y que cada uno de ustedes, así como yo, hemos vivido esos procesos. Entonces, esos impactos que tiene la tormenta cuando nos golpea y nos hace sentir ansiedad y preocupación, porque las cosas en el grado de madurez que vamos adquiriendo nos empieza a poner cierta presión. A veces reaccionamos impulsivamente y luego nos arrepentimos de ese impulso. Por lo tanto, la vida nos dio una fortaleza que no nació en ese momento, sino que venía de atrás. Y eso es un poco lo que tenemos que preocuparnos y ver, que nosotros somos el resultado de todas nuestras etapas de vida, incluyendo las de niños, cuando empezamos a caminar y empezamos a hablar. Esas reacciones impulsivas que tenemos muchas veces, como podríamos decir, inmadurez también, nos dificulta tomar decisiones adecuadas. Por eso es que tenemos que tener este árbol de decisiones, es decir, ponerme los pros y los contras de una decisión que voy a tomar, que nos lleva, obviamente, a tomar la decisión que para nosotros es adecuada, pero también hay que saber que puede ser equivocada. Y dentro de eso tenemos un agotamiento tanto mental, intelectual como físico. Cuando entramos en esta lucha, guerra con nosotros mismos para tomar o no una decisión. Esas decisiones que todos las hemos tomado, algo tan sencillo como qué carrera quiero seguir, y equivocarme y empezar nuevamente de cero y borrar lo que ya hice al principio. Conozco y tengo amigos que vivieron eso. Estudiaron para leyes y resulta que en el camino se dieron cuenta que no les gustaban las leyes, sino que les gustaba ser médicos. Y son médicos hoy. Pero también llega a un momento de deterioro con las amistades y con las relaciones con las personas. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos saliéndonos de nuestros esquemas tradicionales. Cuando estamos mostrando la cara que no es nuestra. Nuestra cara, nuestro sentimiento, nuestra forma de ser es una sola. Y es la que tenemos que poner adelante si quisiéramos y si queremos tener éxito. Muchas veces encontramos dentro de nosotros una calma interior que nos hizo pensar con claridad en todos los efectos que podrían circunscribirse en una toma de decisión. Y que la toma de decisión nos diga o nos haga sentir que estamos en el camino correcto. Pensar con claridad es y debe ser como lo tenemos que hacer. También debemos responder a lo que nos demanda nuestra madurez y nuestro crecimiento
de una manera adecuada y no en reaccionar instintivamente. No, el crecimiento y la madurez que hemos elaborado desde el momento en que tenemos uso de razón hasta hoy nos podrá dar la facilidad y el buen hacer, que es responder a las personas como se lo merecen, pero principalmente con respeto. Aunque estén equivocadas y nosotros tengamos nuestro propio conocimiento y creencia de algo. Porque entrar a discutir si es bueno, es malo, si es cierto o es mentira, definitivamente eso no es conveniente. No mientras estamos con la calentura en la cabeza. Y eso nos da el tiempo de la madurez. La otra cosa interesante es mantener la perspectiva. Es decir, si yo hago esto, ¿cómo me va a ir? Si no hago esto, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces, es muy importante para nosotros el poder manejar esa perspectiva hacia dónde quiero ir y cómo quiero llegar. Y si no alcanzo, tener la capacidad de decir, regreso para poder volver a empezar. Y si caigo, esos reveses que me da la vida, que hemos tenido, esas equivocaciones que tenemos, pues tener la suficiente solvencia y madurez para poder rescatarnos y salir adelante. Y principalmente, disfrutar, porque el error que cometimos nos permite ganar experiencia y conocer exactamente hacia dónde queremos ir. Disfrutar de nuestro mayor bienestar. Hay ciertos fundamentos esenciales que tenemos que aprender y perfeccionar. El uno es la autoconciencia, es decir, reconocer nuestras emociones y nuestros pensamientos, cómo reaccionamos ante estas cosas. La otra es aceptarnos tal cual somos. No luchar contra lo que no podemos controlar, es decir, ¿depende esto de mí o no depende de mí? Solamente puedo justificar y hacer lo que depende de mí. Lo que otros piensen es lo que cada uno quiere pensar. La atención plena, es decir, vivir solamente el presente, porque ayer ya pasó y mañana no llega. Este es el momento en que debemos participar de nuestra presencia en este mundo. Y también, ¿cuál es el ancla inmediata que tenemos ante todas estas vicisitudes? Es la tranquilidad, la madurez, el respirar antes de tomar cualquier acción que podría hacernos arrepentir. También tenemos ciertas herramientas para cuando pasamos dificultades. Una de ellas es meditar, orar, dedicar unos minutos al día para observar nuestro interior, para pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Podemos hacer ejercicios de respiración también, desconcentrarnos de aquellas cosas en las que nos concentramos y le metemos mucha pasión. A ratos tenemos que hacer pausas. También es importante enfocarnos en lo positivo de la vida, no ver siempre los horizontes negativos, sino ver lo positivo de la vida. Enfocarme en lo positivo me llevará siempre a tener un crecimiento y una madurez que me ayudará a salir de los problemas. Y también es bueno
reconectarnos con nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia? La naturaleza. Ir al sol, a la playa, tener un momento de esparcimiento donde podamos preguntarnos y reflexionar. ¿Cómo empezaré a cultivar mi calma interior? ¿Cómo? Para esto también hay pasos. Hay unos pasos más grandes y hay otros pasos más pequeños. Pero no importa el tamaño del paso que voy a dar. Lo que importa es a qué me voy a sujetar. Hagamos un minuto de silencio y pongámonos como ejercicio, perdón, en la posición más difícil que hemos vivido, por decir algo, en los últimos 3 meses. Ya lo vivimos, ya lo sentimos, ya sabemos sus consecuencias, pero ¿cómo lo viviríamos después de que ya sucedió? Son momentos distintos porque el tiempo ya no vuelve atrás. Los resultados ya se dieron, pero vale la pena hacer un repaso de de nuestro comportamiento y poder sacar en blanco y negro y decir, esto no lo debería volver a hacer, no debería volver a reaccionar de esta manera. Hay ciertas herramientas que tengo y que tenemos todos para lanzar el ancla. ¿Qué es el ancla? El ancla es el freno de los barcos inmensos que los hace que se detengan. Entonces, si esa ancla puede sostener un barco de miles de toneladas, ¿por qué no nos puede detener a nosotros? Siempre debemos tener un ancla. Para ello, debemos aprender a decir no, que eso implica establecer los límites. Pero hay mucha gente que dice sí a todo y al final termina fundido y hundido. Debemos desconectarnos de las pantallas, de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo, les he dicho, los ecuatorianos pierden a promedio de 4 horas en las pantallas? Hay cosas positivas pero es el hecho de qué pude haber hecho yo en esas 4 horas y no estar metido en una pantalla. Hay la actividad física que libera las tensiones y mejora nuestro ánimo. Y también tenemos conexiones significativas. Rodearnos de personas solamente positivas. La gente negativa debemos apartarla y no vamos a convertir muy fácilmente a un negativo en positivo, porque él vive sus circunstancias, vive su propia vida, ha tenido sus propios fracasos y por más de que nosotros les contemos cómo nos ha ido a nosotros, eso no lo va a sacar porque tienen que sentirlo para poderlo vivir. También debemos mejorar nuestra salud física y mental, haciendo ejercicios mentales, que es bueno, despertar nuestra mente, eh, romper esos paradigmas de pasividad, de sueño o de pantalla. Tenemos que tener mayor claridad y enfoque en los pasos que estamos dando, donde debemos saber que si los damos o si damos ese paso, cómo va a afectar a mi familia, cómo va a afectar a la sociedad, a mis compañeros, a mis hijos, pero principalmente cómo me va a afectar a mí. Tenemos que tener una mayor claridad en los enfoques que estamos teniendo, de acuerdo a la experiencia que vamos ganando con el tiempo. Tenemos que tener relaciones armónicas
y reacciones armónicas con nuestro sentir y nuestro pensar. Tenemos que tener una capacidad para afrontar los desafíos con fortaleza, porque si no, estamos perdidos antes de arrancar, antes de empezar. Tenemos que tener y disfrutar de las mayores satisfacciones que nos ha generado la vida. ¿Cómo disfrutamos lo que la vida nos ha dado? Dándolos a los demás. En este mundo vertiginoso y agitado en el que vivimos, es fácil sentirse abrumado por el constante torbellino de las actividades, responsabilidades y distracciones que nos rodean. El mundo es vertiginoso, va a una velocidad tremenda. Y a veces no es nuestra velocidad. Uno, porque somos muy viejos. O la otra es porque somos más sensatos en asumir ciertos riesgos. Toda la bulla de las ciudades, los pitos, las motos, el tráfico, la presión del trabajo, las preocupaciones financieras, las demandas del consumo en la vida moderna, puede hacer que nuestra paz interior se derrumbe o que veamos de eso un sueño que sea alcanzable, al que podemos estructurar y organizar nuestro presente, para que si llega el futuro, ser esa causa o ese efecto de esa causa. El mundo está cada vez más exteriorizando cosas y menos mirando hacia su interior para ver nuestra paz interior. Hay desafíos que son cotidianos. ¿Acaso cuando tú sales a tu trabajo no tienes tráfico? ¿No tienes gente que a ratos maneja como que si estuvieran solos en el mundo? Motos que se te trepan por encima del carro. O sea, eso nos distrae mucho de nuestro centro que debería ser de calma. Es difícil lo que digo, muchas veces cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, pero llega un momento en que digo, a ver, ¿depende de mí o no depende de mí? ¿Sabes qué? Voy a poner el rosario en la radio y me empiezo a escuchar el rosario. O puedo escuchar música, música clásica, lo que te guste. La tecnología que hoy ocupa un campo tan amplio en la vida del ser humano, o sea, si no tenemos un celular en la mano, el celular en la mano es la computadora completa. Si no lo tenemos el celular, nos sentimos que estamos desamparados. ¿Cuántas veces tuvimos que regresar a recogerlo porque se nos había quedado? No importaba el tiempo ni la distancia, quería tenerlo en la mano. Qué tranquilidad cuando lo pude lograr tener y poder enfrentar que llegué tarde al trabajo. También a ratos vivimos acosos del tiempo. Todo es para mañana, todo es para hoy, todo es para tal hora, todo tiene un horario de cumplimiento y nos autosometemos a nuestros propios tiempos y horarios que nosotros nos estamos poniendo, sabiendo muchas veces que no los podemos cumplir. En casos extremos también vamos manifestando diversas formas de actuar, formas que no son las nuestras. Empezamos a tener otro rostro, otro yo, buscando esa paz interior que nos permite ir y disfrutar de nuestra creencia religiosa, de Dios, de la Virgen, de la Iglesia, donde podemos ir a tomar desahogos constantemente e incluso la confesión. Tenemos que tener esa profunda sensación de serenidad y equilibrio que reside en nuestro núcleo, en nuestro interior. Solamente lo encontramos en nuestro interior. Esa capacidad de permanecer en calma y centrado, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida.
Sin embargo, encontrar la paz interior no es fácil. Requiere práctica, paciencia y autodisciplina. La búsqueda de la paz interior comienza con la autoconciencia. Cuando yo soy consciente de que quiero ser tranquilo, quiero tomar las cosas con pausa, quiero desarrollar un trabajo, quiero cualquier cosa que quiera hacer. Cuando cultivamos la serenidad en medio del caos y lo logramos superar, hemos establecido esa base de autoconciencia que nos permite tener autocuidado y también nos evita caer en situaciones del peligro de poder perder nuestra vertical y esa sabiduría que nos hace ser hijos de Dios, respetando a los demás. Cultivemos nuestra paz interior. Seamos capaces de intentar ser hoy mejor que ayer y mañana, si llegamos a mañana, mejor que hoy. Démonos cuenta que sí somos capaces de entrar a la vida a través de los desafíos, de del tumulto, de los ruidos. ¿Por qué? Porque podemos tener una vida con gracia, con determinación, confiando en nuestras propias sabidurías y resistencias, en lugar de ser arrastrados por el vorágine que la vida nos plantea. Esta fortaleza interna hay que entrenarla, no sale de la noche a la mañana. Poco a poco la vamos moldeando y podemos ponerla en el momento oportuno delante de nosotros. Eso es lo que nos da el poder de la elección. El mundo lleno de caos seguirá con los caos, pero el problema es que, o la ventaja es que yo ya no tendré que lidiar con ese caos, porque voy navegando por el camino normal. Abracemos entonces esa paz interior. Seamos conscientes de que el mundo sigue su ritmo y nosotros debemos seguir el nuestro. Solamente nosotros podemos cambiar ese mundo para nosotros en nuestro interior y los que nos rodean y los que crean en nosotros. Y también dominar la técnica de la calma, la respiración, la oración y el encontrarme conmigo mismo cuando Dios lo quiera y no lo permita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Él lo permite, nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora. Bendiciones para todos.